Quiero citar una vez más nuestra declaración de propósito, porque hoy vamos a seguir viendo nuestra declaración, nuestra identidad, lo que somos. Y nuestra declaración de propósito dice: Puerta del Cielo está fundada en la revelación de ¿quién? Llamada a conocerle ¿dónde? En la intimidad. ¿De qué? De la oración y adoración. Desafiada a ser verdaderos discípulos. Amén. No cierta clase de discípulos, verdaderos discípulos, por medio de la Escritura y desarrollo del ministerio. Amén. Lo vimos la semana pasada. Amén. Dios quiere que desarrollemos nuestro ministerio, y de eso vamos a hablar más adelante todavía un poco más. A cultivar, y esta es una parte importante, a cultivar relaciones profundas unos con otros, y enviada a alcanzar a los perdidos por medio del Evangelio. Y vamos a ver esta parte del evangelismo más adelante. Pero hoy quiero hablar de las relaciones profundas. Amén. Hoy quiero hablar de las relaciones profundas y del por qué. ¿Por qué debemos cultivar estas relaciones? Y el tema de hoy, su título es comunión. 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 La propia palabra lo dice, ¿no? Es así. ¿Qué significa comunión? Comunión. Común, unión. Algo que tenemos en común. Nos une. Amén. Comunión. Y vamos a leer nuevamente una porción que vimos la semana pasada, ahí en 1 Corintios 12. No vamos a leer todo el pasaje. Siempre les invito a que cuando usted escuche un versículo, después, con mucho tiempo en casa, lea todo el capítulo, lea todo el contexto de los versículos que a veces leemos de forma muy precisa. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Cuando tenga, diga amén. Vamos a leerlo juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Una vez más, 1, 2, 3. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a orar. Padre, te pedimos en este momento que nos des entendimiento, Señor, de cuál es el propósito de los dones, de los ministerios, de las manifestaciones, de las operaciones que tú has dado para la iglesia. Que podamos entender que todo lo que tú nos das, todos los dones, estos regalos que nos has dado, Padre, son para provecho. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pero a cada uno, diga conmigo, cada uno. ¿Qué significa esto? Y ojalá lo podamos entender el día de hoy como lo explicamos la semana pasada. Lo vamos a recalcar. No hay un solo hombre o mujer dentro de la iglesia que Dios no le haya concedido algo. Y eso es precioso, pero es una responsabilidad. Si tú crees que no tienes nada de responsabilidad, si tú crees que no hay algo que tú tengas que hacer en esta vida para el reino, estás engañado. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Dios te ha dado algo. Ahora, muchas veces, escúchame, hay muchos que Dios les ha dado algo y que se manifestó ese don
ese ministerio o esa operación. En algún momento se manifestó, pero por causa del pecado lo apagamos. O por causa de la falta de interés o la falta de entendimiento del por qué fue dado, lo seca, lo inmoviliza, lo duerme. Y después de tiempo pensamos que en realidad nunca lo tuvimos o que nos fue quitado. Y en realidad está dormido, o está descuidado, o está guardado. ¿Están escuchándome? ¿Están despiertos? Y hay otros casos donde Dios les ha dado, pero está en la mano aún del Señor porque no lo han tomado, no lo han buscado. Cuando tú lees la palabra ahí en Corintios, dice procurar los dones, sobre todo ¿qué? O sea, es algo que debes de buscar, es algo que Dios tiene, pero es algo que tú tienes que buscar. En muchos casos descubrir. Porque Dios, pero a cada uno, Dios le ha dado a cada uno la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Ahora, ¿provecho de qué? De todas las manifestaciones de 1 Corintios 12, porque acuérdate, las operaciones están en Romanos 12, los ministerios están en Efesios 4, pero de todas las manifestaciones que vemos ahí, solo hay una que es para mi propio provecho, pero todas las demás son para el provecho de ¿quién? Todos respondieron bien. ¿Para provecho de quién? Es del cuerpo. Y Dios ha hecho esto de esta manera porque Dios quiere. Él nos induce, Él nos pone con el propósito de que seamos cuerpo. Y esto es muy importante porque a través de este cuerpo Él quiere manifestar su sabiduría. Lo vamos a ver. Vamos a ver este pasaje de Romanos 12, versículo 3 en delante. Romanos 12, 3 en delante. Amén. Romanos 12, versículo 3 en adelante. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, no te creas mucho, ¿me explico? No te creas más que el otro. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Medida de qué? Ahora, pero ¿cuál fe? No está hablando de la fe de salvación, está hablando de la fe en el sentido de las operaciones. La fe para operar en aquello. Yo no tengo fe para operar, por ejemplo, en cierta operación de Romanos 12, porque no fue para mí esa medida. Pero hay otro hermano que va a operar con mayor fe en otra área que Dios le dio a él. Está raro el sonido, ¿eh? Pero Dios repartió, dice, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y otra vez vemos el mismo sentir, o la misma intención de la escritura de Corintios aquí en Romanos. A cada uno le fue dada una manifestación, a cada uno le fue dada una porción de fe. Y está diciendo Pablo, nadie se ensoberbezca, nadie piense que es más que el otro porque está actuando su don, su operación de forma increíble. No, Dios repartió una medida para ti en esa área. Piensa con cordura. ¿Qué es pensar con cordura? Entender que yo soy una parte del todo. No soy el centro del universo. Soy una parte del cuerpo. Muy importante, pero soy parte de. Y de la misma manera que lo que Dios me ha dado es importante, también tengo que entender que es importante lo que Dios le dio a mi hermano, a mi hermana. Amén.
Porque de la manera que en un cuerpo, diga conmigo cuerpo, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Diga conmigo, función. Entonces estamos viendo que hay diferentes funciones. Amén. No valores, funciones. ¿Yo soy el más importante en esta iglesia por ser el pastor? En lo absoluto. Es la función que tengo, pero no es más que la función de otros. Y el que esté en un púlpito y esté pues saliendo en la televisión aquí, bueno, las televisioncitas que tenemos ahí, no significa que alguien es más. Somos un cuerpo, hermanos. Somos un cuerpo, solo que con diferentes funciones. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Voltee con 2 o 3 personas cerca de usted y dígale: te pertenezco y me perteneces en Cristo. 3 personas por ahí. En el sentido de las funciones, amén. Porque por ahí hay un joven con una señorita, ¿no?, que aprovechó la palabra profética de me perteneces en Cristo. Estamos hablando de las funciones. Amén. Aleluya. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué precioso. Yo les pertenezco a ustedes y ustedes me pertenecen a mí. Son míos. Son míos. Y yo soy de ustedes. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Estamos viendo aquí las operaciones, amén. Las operaciones del Padre. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Debes desear, honrar a tu hermano, amén. Debes preferir la honra hacia el otro. En lo que requiere diligencia, trabajo efectivo, no perezosos. No, o sea, si sabes que tienes que hacer algo por el reino, no lo dejes para después. No lo postergues. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Se dan cuenta que está apuntando siempre al cuerpo? Ayudar a los demás. Amén. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y cuando habla de los santos, habla de los cristianos, no de los santitos de yeso y de metal y todo, no. Alguien puede agarrar esto y decir: hay que compartir para los santos, queremos comprar un San Juditas. No está hablando de eso. Sino hermanos que son santos por la salvación, que tienen necesidad, compartiendo para los santos, practicando la ¿qué? Hospitalidad. ¿Y sabe qué significa eso? Habla aún de cuando vamos a tener conferencias y van a venir personas de otras ciudades y que necesitamos que tú los albergues en tu casa durante la conferencia. Pero también se refiere a personas que necesitas invitar a estar contigo y pasar tiempos de comunión en tu casa y darles lo mejor y hacerlos sentir las personas más importantes del planeta. Amén. Yo me he ganado el cariño de muchas personas a través de mi esposa, porque cocina bien rico. Y siempre que vamos a tener a alguien en casa,
ella hace lo mejor que puede. El mejor platillo, la mejor bebida, arregla la casa de la mejor manera con lo poquito que tenemos, trata de que la casa se vea esplendorosa y nos tiene en jaque todo el día. Ya van a llegar, ayúdame, ¿y sabe qué? Y ahí está, y sufrimos. Pero al final la recompensa es muy grande porque alguien va a pensar, porque tenemos la comunión, no, porque comemos bien rico ese día, nada. Siempre comemos rico, pero porque pasamos un tiempo donde las personas se sienten acogidas, se sienten amadas, se sienten honradas, que nosotros estemos dando lo mejor que tenemos ahí en nuestra casa para que ellos sepan que les amamos. No lo puedo hacer todos los días también, porque alguien va a decir, hace mucho que no me invita. Pues es que, hermanos, son muchos los miembros del cuerpo. Pero tratamos de alguna manera periódica estar invitando familias, estar invitando hermanos y hermanas a nuestro hogar y ser hospitalarios y que sepan que no nada más soy su pastor desde aquí o que somos sus pastores desde acá, sino que somos sus hermanos que los amamos. Y esta debiera, ojalá les esté cayendo el 20, porque hay muchos, qué buen pastor. No, esto es para todos los cristianos. Todos debemos invitar a otros a pasar tiempo de comunión. Y no requiere mucho gasto. A lo mejor solo tienes para un café y unas galletas, con eso. Yo sé que Arturo está en contra de lo que acabo de decir. Está en contra, pero si no tienes posibilidades económicas, eso no debe ser impedimento para no tener comunión. Amén. Amén. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. El mundo le llama empatía. La Biblia le llama comunión. ¿Te fijas? El mundo le llama empatía, la Biblia le llama comunión. Hay que alegrarnos con las alegrías de los demás y llorar con los que lloran. Yo les pido que en estos días lloren conmigo. Mi hija se va a casar y estoy sufriendo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes. Así como comunión significa tener una comunión, una común unión, unánime significa ser una alma. Una alma, unánimes, de ahí viene la palabra, de una alma. Unánimes entre vosotros, no altivos. No altivos, sino asociándoos con los humildes. Y en la palabra de Dios hay varias exhortaciones a no hacer distinción de personas dentro de la iglesia. Santiago dice, si alguien viene con vestido lujoso y tú quitas al hermanito que está medio andrajoso del primer lugar para decirle, levántate y siéntate en el suelo ahí, deja que el hermano que tiene dinero se sienta ahí donde tú estás, dice, perdiste el evangelio, no entiendes de nada. No entiendes de nada. Asociándoos con los humildes. Habla de humildad en el sentido económico, pero también habla de humildad en el espíritu. Porque en el mundo lo que más jala son los orgullosos, pretenciosos y payasos que andan presumiendo lo que tienen. Y en el mundo queríamos estar con aquellos que tienen una posición, con aquellos que tienen dinero, con aquellos que son visibles, con aquellos que son populares. Y en realidad en el mundo está todo al revés, te quieres asociar con los altivos. Pero dice la palabra, asóciate con los humildes. Con la gente que tiene clara las cosas. Con la gente que tiene clara la realidad de que este es un peregrinar apenas. Que no estamos aquí permanentemente, sino que tenemos una ciudadanía celestial. Asóciate con los humildes. Y no está hablando de negocios. Asocia, hermano dice que me debo de asociar, entonces vamos a hacer una empresa aquí. El hermano tal, no, asociándose en espíritu, en relaciones espirituales. Asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y si el contexto es el cuerpo, es que tú también escuches la voz de los demás. Escucha el consejo de tus hermanos.
En la multitud de consejeros que hay, según la palabra, sabiduría. No seas sabio en tu propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deja que Dios se vengue. Y también no estés buscando que Dios se vengue, ora por misericordia y perdón. Así que si tu enemigo tuviere hambre, búrlate de él, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Vas a darle una bofetada con guante blanco. No va a entender qué fue lo que pasó. Oye, yo me burlo de él, yo lo persigo, yo hablo mal de él, yo estoy nada más buscando oprimirlo y él me paga bien por mal. Y ascuas de fuego, o sea, es como si les pusieras carbones en la cabeza a alguien. No va a soportar ver esa paradoja del cuerpo de Cristo. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Y todo esto que está diciendo Pablo en Romanos capítulo 2 es que si somos iglesia, el mundo va a quedar noqueado. Y está hablando de una manera de vivir, un estilo de vivir, y ese estilo es comunión. Ese estilo es una iglesia que está llena de los dones, de las operaciones y de las manifestaciones. Una iglesia que está ferviente en todo lo que Dios le ha dado, usándolo entre todos. Y ese cuerpo está interconectado, moviéndose. Ese cuerpo está activo. Ese cuerpo está en avance. Y ese cuerpo está impresionando con una cultura del cielo a un mundo de tinieblas. El cuerpo, ¿por qué se llama cuerpo de Cristo? Porque ese cuerpo, esa iglesia empieza a emular la vida de Cristo en la tierra. Porque todo eso lo hizo Jesús. Él se asoció con los humildes. Él pagó el mal con el bien. Él derramó su vida por nosotros. Él hizo todo lo que está aquí. Y Pablo está describiendo la vida de Cristo. Y Pablo está diciendo: hagamos lo que Jesús hizo. Hubo un primer cuerpo de Cristo en la tierra, y fue el cuerpo que fue levantado en la cruz. Pero hay un cuerpo que está sobre la tierra, que es la iglesia, que está caminando. Jesús sigue caminando en la tierra el día de hoy, y esto es a través de los santos. Ahora, pero tienes que ser parte de ese cuerpo. Vamos a ver varias porciones. Y te invito a ser paciente, a buscarlas todas. No te quedes ahí, a la tercera ya no busco, lo voy a escuchar. No, búsquelo, léalo, apúntelo, grábeselo. Amén. Todo ministerio, toda operación o manifestación dada por Dios es en virtud del cuerpo de Cristo. Lo voy a repetir. Todo ministerio, operación o manifestación dada por Dios es en virtud del cuerpo de Cristo. Vamos a Efesios 1. Efesios 1, y vamos a leer varias porciones de Efesios. Vamos a leer primero el versículo 22 y 23. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es, léalo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Es la plenitud de Dios aquí en la tierra. Qué impresionante, ¿no?
¿Sí entendió lo de la plenitud? La iglesia es la plenitud, es la manifestación plena. El mundo puede ver a Dios a través de la iglesia. Tiene que ver el Señor, tienen que ver al Señor a través del cuerpo que es la iglesia. Ahora vamos a ver el capítulo 2, versículo 13 y versículo al 16, 2, 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El Señor a través de la cruz injertó a todo gentil dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 3 al 6. Y Pablo habla del ministerio que él tiene. Dice que por revelación me fue declarado el misterio. Diga conmigo misterio. Ese es uno de los misterios de Pablo. Y ese misterio era su ministerio. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y apunte ahí una referencia para después estudiarles Romanos 16:25. En ese versículo 4, apunte Romanos 16:25 y después lee lo que Pablo explica de su misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, ese misterio no fue revelado en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Sale? Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No sé si usted entiende, pero ser parte del cuerpo es un privilegio y es un misterio que estuvo escondido en el Antiguo Testamento. Los judíos, el pueblo de Dios, no sabía que un día iba a suceder lo que sucedió a través de la cruz. El mundo fue reconciliado con Dios y insertado en el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora vamos al 4. Y vamos a leer 3 versículos en el capítulo 4. Vamos a leer el versículo 4, versículo 12 y versículo 16. Efesios 4, versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué somos? Un cuerpo y un espíritu. Amén. Somos llamados a ser el cuerpo de Cristo, a poseer la presencia del Espíritu Santo. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Amén. Los ministerios, ¿para qué son? Para que los santos lleguen a levantar el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, edificar el cuerpo de Cristo. Luego el versículo 16. De quien todo el cuerpo, está hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Coyunturas está hablando del momento en el cual un órgano se une con el otro. Y ambos son diferentes, tienen diferentes funciones,
pero hay una unión y los hace uno. Ustedes entienden que el páncreas es totalmente distinto del hígado. De hecho, son células de páncreas y células de hígado, son distintas. Son bien diferentes, tienen funciones totalmente distintas, pero se necesitan totalmente. Y trabajan y cooperan juntos. Y el corazón puede pensar, no, es que yo soy bien importante, wow, es que yo soy el corazón. O sea, ¿me explicó? Soy el corazón, bombi. O sea, yo le aviento sangre a todo mundo, o sea, todo mundo se alimenta de mí. Y de repente, ¿sabes qué, pulmón? Ya no te aguanto, estoy apretado entre los dos. Pero el pulmón dice, ¿sabes qué, corazón? Si yo no te mando oxígeno, tú no tienes que mandar nada a nadie, porque tú necesitas que yo te dé oxígeno para aventarle oxígeno a todo el mundo. Sí saben eso, ¿verdad? Aparte de varias cosas que hace la sangre, lo más importante, una de las cosas más importantes es que el oxígeno llegue a las células. Si no te llega oxígeno al cerebro, te mueres. Y el pulmón, el corazón necesita de los pulmones. Pero el corazón necesita también de los riñones, porque si el riñón no le limpia toda la suciedad que hay en la sangre, el corazón se tapa, se hace una piedra. Y batalla para poder enviar la sangre porque no está líquida, porque no está limpia. Y el riñón es necesario para que, o sea, el corazón no es el centro del cuerpo, el corazón es parte de todo un cuerpo. Ahora, espiritualmente el corazón habla del centro de la voluntad, es otra cosa, amén. Pero hablando de lo físico, dice aquí, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y yo quiero que tú escuches esto y lo entiendas. Tú eres muy importante para el cuerpo de Cristo. Dios te ha dado algo y nos surge que tú lo descubras, y nos surge que tú lo actives, y nos surge, es imperativo que tú despiertes el fuego del don que ha sido dado a tu vida. Porque si tú no te activas, nos haces morir espiritualmente. Nos matas. Cuando un miembro del cuerpo no empieza a funcionar, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que operar. Le metemos medicinas para que se active, para que sane, para que funcione. Y si las medicinas no funcionan, ¿qué es lo que se hace? Reemplazo de órganos. Y andamos buscando donadores. ¿No es así? Pero eres necesario. Dios repartió a cada uno como Él quiso. A cada uno le fue dada la gracia. Y esa gracia, ese don, eso que Dios te dio, es para el cuerpo. Y te necesitamos. Y tú nos necesitas. Vamos a ver otra porción. Vamos al capítulo 5, versículo 23 y versículo 30. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Cuántas hermanas dicen amén? El marido es cabeza de la mujer. Pero eso es solamente una sombra de lo espiritual. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Ahora vamos al 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros de Cristo. Amén. Somos parte de su cuerpo. Ahora vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículo 15 al 18.
fijas que en todos los pasajes que hemos visto habla de Cristo? Es importante. Él, otra vez está hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y quiero explicar algo de este versículo antes de continuar, y vamos a verlo todavía nuevamente ahí en Efesios 3. Dios hizo un mundo visible, pero también Él tiene un mundo invisible. Amén. Invisible a este mundo visible. Pero los dos son igual de reales. Igual de reales. Me estaba comentando el pastor Juan Pablo, que está en Guanajuato. Ellos están yendo a centros de rehabilitación. Y me platicaba el día de ayer que, en esta semana creo que fue, estaba predicando y un joven se levantó haciendo caras y sacado de onda mientras él predicaba. Y que el Espíritu Santo le dijo, continúa predicando. Y él nada más solamente reprendió y siguió predicando. Y mientras él seguía predicando, este joven se empezó a retorcer y a convulsionar. Pero no era algo médico. Y siguió ahí la lucha y estaba todo sacado de onda. Y duró ahí todo el rato manifestando. El mundo invisible se hizo manifiesto en ese momento. Los espíritus invisibles, demonios, se manifestaron ante la promulgación del Evangelio. Y en este mundo visible Dios hizo el cielo y la tierra, los astros, el mar, la tierra, los árboles, las bestias, el ser humano. Dios hizo cosas que aún el hombre no puede entender, como leyes físicas, como la gravedad. La gravedad es una ley física que todos la creemos, ¿verdad? Pero no la entendemos. No, nadie explica la gravedad. La entendemos, pero está allí. Y hay un mundo invisible, y en ese mundo invisible hay tronos, dominios, principados y potentados o potestades. Dios de alguna manera permite que en los cielos, aún en este momento, haya una estructura jerárquica que antes era completamente de Él toda. Pero ahora una tercera parte de esa estructura jerárquica en los cielos se corrompió, se rebeló, fue maldecida, pero continúan ejerciendo sus dominios, sus potestades, sus tronos. Lo habla Efesios 6, lo hablan varias porciones. Es algo que se repite en la Escritura. Pablo lo entendía muy bien. Y Dios creó todas las cosas, y por alguna razón soberana y sabia de Dios, Él les ha dado un tiempo y aún permite que estén en esos dominios. Y como lo dice Apocalipsis 12, un día dice, no fue hallado lugar para el dragón y sus ángeles, y fueron arrojados del cielo. Va a llegar el día en el cual Él va a terminar completamente esos dominios. Pero mientras tanto, el Señor está haciendo una obra a través del cuerpo de Cristo sobre la tierra, que magnifica su nombre y que da a conocer su sabiduría a toda esa jerarquía espiritual. Y Dios se gloría a través del cuerpo. Una manera muy interesante de entenderlo es a través de la vida de Job. Satanás quiso importunar a Dios, y Dios, en lugar de discutir con Satanás, le dijo, haz todo lo que quieras en ese hijo mío, y ese hijo mío va a revelarte mi sabiduría. Y Job engrandecía el nombre de Dios al mantenerse bajo sumisión al gobierno de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Dios le dice, si te fijas, el que empieza el diálogo con Satanás es Dios. Has visto a mi siervo Job. O sea, Satanás ve que hay gente ahí que vive bajo mi dominio, manifestando mi reino. Vamos a seguir leyendo otra vez aquí Colosenses. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es, ¿quién? Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él
subsisten. Y Él es la cabeza ¿de quién? Del cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Amén. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y quién es ese cuerpo? El cuerpo es la iglesia. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Ahora vamos a Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo estaba padeciendo todavía para que la iglesia fuera formada, para que el cuerpo llegara a recibir toda su identidad. Si tú te fijas, Dios usó a Pablo para darle a la iglesia toda la estructura de propósito y de destino. ¿Sí lo has visto? Dios hizo que Pablo, también Pedro y Juan escribieron muchas cosas, pero mayormente Pablo, él fue el perito arquitecto, él dejó los planos de cómo es la casa. Amén. Lo ves en Corintios 12, lo ves en Efesios 4, lo ves en Romanos 12, todos escritos de Pablo determinando estructura, y lo ves en las cartas apostólicas a Timoteo. La iglesia debe de ser así. Amén. Lo ves con lo que le escribe a Tito. O sea, él determina cómo es la iglesia. ¿Cómo debe ser el matrimonio? ¿Cómo debe ser la familia? ¿Cómo debemos ser ante los gobernantes? ¿Cómo debemos ser como obreros? ¿Cómo debemos ser como cristianos? Pablo establece doctrina apostólica de qué es la iglesia, y él dice, la iglesia, el cuerpo es la iglesia y Cristo es la cabeza, y debemos de estar unidos. Ahora vamos al 2:19 de la misma carta, 2:19. Vamos a leer desde el 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto y vanamente hinchado por su propia mente carnal. Gente que inventa doctrinas, gente que inventa revelaciones, y no haciéndose o agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La iglesia debe estar unida a Cristo. La iglesia debe estar nutriéndose de Cristo. La iglesia debe de estar unida a la cabeza para poder tener vida. Amén. Vamos ahora al 3:12 al 15. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué debe de hacer? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cómo debe funcionar el cuerpo? Debemos ser llenos de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Debemos soportarnos y perdonarnos. Soportarnos y perdonarnos. Diga conmigo, soportarnos y perdonarnos. Amén. Mire, yo he soportado y perdonado a muchos cristianos que han pasado por aquí. Pero yo también necesito que me soporten y me perdonen, porque no soy monedita de oro. Y nadie se puede reír en este momento. Pero no hay hombre perfecto. ¿Cuántos lo entendemos? No hay hombre perfecto. Dios se burla de las fantasías del hombre. Ese actor que hacía
El personaje de Superman, ¿se acuerdan? Salieron sus películas y Superman, y con su mirada derretía todo y con un puño destruía edificios, y después de grabar 1 o 2 películas cayó de su caballo y se quedó cuadrapléjico y nunca más pudo caminar. No hay superhombres. Habemos hombres que fuimos lavados por la sangre de Cristo y que Dios nos está cambiando, capacitando, levantando. Y mientras alguien madura, debemos de soportarlo. ¿No es así? Muchas personas me preguntan, y algunos piensan que yo fui un joven maduro y sabio y todo, cuando me ven predicar y todo. No, yo fui un chavo igual que todos. Y me acuerdo cuando veo a los jóvenes, yo digo, wow, es que tenemos que entender que Dios los está llevando por un camino y un día van a ser hombres y mujeres tremendos de Dios. Pero hoy debemos entender que debemos soportarnos y perdonarnos y caminar juntos como un cuerpo. ¿Sabe por qué la iglesia no ha caminado bien? Porque Satanás ha usado las mismas armas que siempre le han servido, y una de ellas es la amargura y la falta de perdón. Porque en la iglesia Satanás usa las ofensas para que sean contaminados y se pierdan de la bendición del cuerpo. Y hay muchas personas que han dicho, yo ya no voy a ir a la iglesia porque ahí me hicieron daño, porque ahí me dijeron esto, me hicieron aquello, y yo continúo, dicen ellos en su autoengaño, yo continúo creyendo en el Señor, llamando al Señor, yo voy a buscar a Dios en mi casa, pero ya no voy a ir a la iglesia. Y lo único que pasa es que ellos mismos se están extirpando del cuerpo. Y un órgano que fue extirpado del cuerpo muere. Y Pablo le dice, vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo te... ¿Cuál fue la manera en la que Cristo te perdonó? Es una base. Esa es una premisa para poder entender el perdón. El perdón no es condicional, es incondicional. Si Cristo te perdonó, tú debes perdonar. Y aquí siento detenerme un poco más. En Mateo capítulo 6, ni lo tengo escrito, pero después de la oración del Padre Nuestro, Jesús dice y enseña. ¿Tú crees que la oración del Padre Nuestro es nada más santificado sea tu nombre y venga tu reino y porque tuyo es el reino? No, la oración del Padre Nuestro continúa diciendo, porque si no perdonas las ofensas, tampoco el Padre te perdona. Si tú te pones a orar, aunque lo hagas con el Padre Nuestro, aunque lo hagas con el entendimiento de toda la estructura doctrinal del Padre Nuestro y estés orando a Dios, pero tú no perdonas, Dios no te escucha. Dios dice, hijo, te estoy viendo hablar y tengo orejas de pescado, soy de palo, tengo orejas de pescado, ¿verdad? Pero yo no te puedo escuchar porque tu corazón se cerró al perdón, y yo no puedo escuchar a alguien que no hace lo que yo hice por él. Dice la palabra que Cristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Y de hecho Él intercedió por nosotros aún en la cruz. Y Él sigue intercediendo por ti y por mí. Escúchame, tú horadaste sus manos y sus pies en esa cruz. Cada latigazo, cada golpe, cada escupitajo que recibió Jesús, tú y yo se lo hicimos. Yo lo crucifiqué. Yo lo maté con mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él sufrió tamaña contradicción de pecadores. Él soportó mis pecados. Jesús vino a mi encuentro y vio mi carga. Y dice la palabra que Jesús estaba viendo que la ira de Dios era sobre ese hombre llamado Fabián, lleno de pecado, porquería. Y yo era una inmundicia. Y Jesús tomó mi cochinada y la abrazó y dijo, Padre, aplica sobre mí tu ira y perdónalo a él. Y Jesús dice, Fabián, lo que yo hice por ti, hazlo por todos. Es que el Padre
Lo que me hizo no tiene nombre. Sí tiene nombre: pecado. Y te lo perdoné a ti. Perdona a los demás. Perdona a tu hermano y a tu hermana en la iglesia que te hizo eso. Perdónalos. Yo he estado implicado, yo he estado tentado a amargarme por tantas personas que han pasado por aquí, que les he dado mi vida y se han ido sin despedirse. Pero Dios me ha dicho: perdona y ama y bendice. Y el cuerpo ha sido destruido y devorado por un cáncer que se llama falta de perdón, falta de amor. Esto no significa tolerar a los perversos y permitir que sigan en la iglesia haciendo daño. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del día a día. Soportándose unos a otros en amor. Hay gente que critica a la iglesia, pero estás criticando al cuerpo de Cristo. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El Señor nos llamó a la paz, una paz. ¿Sabes de dónde viene esa paz, esa plenitud? Esa paz viene cuando tú sabes que has perdonado y que estás dando amor y que estás edificando el cuerpo de Cristo. El amor es el vínculo perfecto. El amor es un don también. Procurad los dones, dice Corintios, pero yo os muestro un camino mejor. Y empieza 1 Corintios 13. El amor todo lo puede, todo lo sufre. Y un día vamos a tener una palabra del amor. Vamos ahora a Hebreos 13. Del 1 al 3. ¿Lo tienes? Hebreos 13 del 1 al 3. Permanezca el amor fraternal. Amén. ¿Qué es lo que debe permanecer? Mira, el escritor de Hebreos está terminando su carta. Es el último capítulo, es el último momentito para dejar su enseñanza. Y él termina diciendo ¿qué cosas? El amor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ahora está hablando de los presos, no de todos los presos. Está hablando de los maltratados, no como de todos los maltratados. Está hablando de cristianos que están padeciendo la cárcel por causa del Evangelio. Está hablando de los que están siendo maltratados por el Evangelio. Hace poco yo vi un video en Facebook o en YouTube, no me acuerdo, de un hermano que sale por las calles con su bocinita de mano y 2 tablas aquí con mensajes evangélicos por las colinas y por los pueblos y gritando el Evangelio, gritando el Evangelio. Y
Ahí me consternó este video porque estaba predicando a Cristo con su Biblia y sale un hombre diciéndole, cállate y lárgate de aquí. Y él se planta enfrente. Ahora él está en la calle, está en un lugar libre. Y él se planta y continúa predicando el Evangelio. Y se planta y dice, que te largues. Te vas a ir de aquí. Y le empieza a gritar y él sigue predicando el Evangelio. Y el hombre saca una riata y lo empieza a golpear. Y le empieza a pegar en las piernas, que te largues. Y unos reatazos que yo al verlos dije, este hombre está sufriendo. Se queda así y dice, yo no tengo miedo al que puede destruir mi cuerpo. Y sigue predicando y lo empieza a golpear y a golpear. Y él sigue de pie y él dice, pégame, pégale, nadie me va a detener de predicar el Evangelio. Y yo me quedé así estupefacto de la valentía y pude ver mi cobardía. Y está recibiendo los golpes al punto de que el hombre se cansa de golpearlo y se asusta y se retira. Y sigue predicando el Evangelio este hombre. Y me impactó. Sigue habiendo hombres como Pablo en la tierra. Sigue habiendo cristianos como los primeros mártires sobre la tierra, que pudieran estar gozando de su descanso en su casa y solamente ir a la iglesia, y están pagando el precio. Y lo que me da descanso es que yo soy parte de ese cuerpo y esos hermanos están haciendo algo que es parte, yo soy parte de eso y yo quiero ser parte mayor de esto. Y dice aquí, acordaos de los presos. Si hay alguien que está en la cárcel por causa del Evangelio, ve y visítalo, ve y llévalo. Las cárceles de aquella época no son como las de aquí, donde tenían comida del Estado. La gente se moría de hambre ahí adentro, la gente se moría de frío, de enfermedades. Y los que eran visitados y cuidados por la gente de afuera tenían chances de vivir. Entre ellos Pablo. Vivían en situaciones de insanidad tremendas. Muchas veces tenían que defecar en sus propios cubículos y las heces y los orines estaban ahí presentes, no se iban por el drenaje. Y entonces la iglesia tenía que llevarles comida, tenía que llevarles medicinas, tenía que llevarle abrigo y apoyarlos ahí para poder vivir. Y escuchen, hermanos, este tiempo de que va a haber presos por el Evangelio está volviendo. Satanás está articulando estrategias en las cuales las leyes están siendo corrompidas y el día de mañana va a ser una ley que desobedezcamos a la palabra. Y los cristianos se van a tener que mantener en la fe, pararse firmes en las convicciones bíblicas y decir, yo no puedo obedecer esas leyes que son contra Dios. Y vamos a ir a la cárcel. Y solamente vamos a poder vivir en la cárcel si somos visitados por la iglesia. No estoy diciendo que va a haber cristianos que van a ir a la cárcel por alguna demanda económica, por haber hecho cometer algún delito, sino por la fe. Esos días han llegado. Escuche lo que estoy diciendo, esos días han llegado. Y vamos a tener que cuidar de nuestros presos. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Amén. Ahora quiero leer otro versículo. Yo sé que ya me estoy pasando de tiempo, pero ni modo, es importante. Efesios 3. Versículos 5 al 11. Ya lo habíamos leído, pero lo vamos a leer de nuevo. Dice, misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos. Hola. Bueno, si lo cambias de canal, por favor.
Hola, 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 sí. Se le acabó la pila a los dos micrófonos, qué bárbaro. Así de largo predicamos. Sí, si le aumentas, ok. Muy bien, ¿en qué versículo estábamos? Ok. Dice que los gentiles, versículo 6, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar, escuchen estas palabras, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué? Aquí está esto, es poderoso. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La obra de Cristo fue consumada en la cruz, pero Pablo dijo que estaba recibiendo aún las aflicciones que faltaban, amén, por el cuerpo de Cristo. Él terminó su obra, pero él dejó a la iglesia. Súbele poquito, por favor. Él dejó a la iglesia, ¿para qué? La iglesia debe manifestar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y la iglesia va a manifestar esa multiforme sabiduría siendo iglesia, operando en los dones, en las manifestaciones, en los ministerios. La iglesia va a manifestar esa multiforme sabiduría en la comunión entre nosotros. El mundo va a ver que el cuerpo de Cristo está manifestando realmente a Cristo en la tierra, en su carácter y en su unción. No solamente a través de proclamar el Evangelio, sino de ser Evangelio, vivir Evangelio. Un estilo y cultura del reino en la tierra. Vamos a leer solamente dos porciones para terminar. Y vamos a ver cómo fue el inicio de la iglesia. Hechos 2, 42 al 47. Y con estas dos porciones estamos cerrando el tiempo aquí. Hechos 2, 42. Amén. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque no le daba miedo Dios agregar a la iglesia a gente así. Pero a veces las iglesias no crecen porque Dios dice, no, si les entrego a la gente me los van a tronar. Perseveraban, hermanos, en la oración, pero también en estar juntos, en ayudarse, en comer juntos, en alabar a Dios juntos, en ayudarse juntos. Vamos a ver otra porción ahí en el 4, capítulo 4, versículo 32 al 35.
Aquí es una multitud. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Aleluya. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Con esto termino. Esta es la iglesia que Dios espera. Esta es la iglesia que va a estar parada sobre la tierra viendo la venida del Señor Jesús. Una iglesia que es un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Una iglesia que tiene ojos para ver a su hermano. Una iglesia que ama a su hermano y a su hermana. Que no puede permitir que mi hermanita fulana esté sin comer. Que no puede permitir que alguien que se enfermó no se le pueda apoyar. No solo con oración, sino en todo lo que se pueda. Una iglesia que es fervorosa, una iglesia que está moviéndose. Abundante gracia va a ser derramada sobre esta iglesia. Hermanos, la expectativa para Puerta del Cielo no es ser nada para impresionar o para tener o para poseer. El deseo, el plan es ser iglesia. Ser iglesia del Señor, ser el cuerpo de Cristo en la tierra. En todos los aspectos, y Dios va a través de los dones, a través de lo que Dios reparte a cada uno, la iglesia va a empezar a expandirse en áreas que no hemos tocado, pero no las hemos tocado porque el pastor no es el que dice vamos a inventar esto y vamos a empezar a hacer algo. No, es que energema, motivación, de ahí viene la palabra de las operaciones, energema, algo que te empieza a motivar el espíritu a hacer. Y ahí surgen los ministerios, ahí surgen las cosas, las actividades, los proyectos. Es del energema, de lo que el Espíritu Santo empieza a activar aquí. Empieza a arder un fuego, empieza a quemar algo, y tú dices tengo que hacerlo. Y no te esperas a que te den la aprobación, no esperas a que se te arme un equipo, no, tú empiezas a hacerlo porque es el don que Dios derrama, y la iglesia empieza a ser iglesia. Y uno se une al fuego de alguien, y dos o tres empiezan a hacerlo, y Dios empieza a derramar abundante gracia. Y no son proyectos humanos, esas cosas no son proyectos del hombre que un día empiezan y se acaban luego. Son cosas del Espíritu que empiezan a repercutir y a manifestar la multiforme sabiduría de Dios a las potestades y principados. Yo quiero ser iglesia contigo. Necesitamos entender que nuestro llamado es a relaciones personales profundas. No solo afectivas, no solo emocionales, sino también espirituales. Oh Dios, ayúdanos. Derrama gracia sobre la iglesia en esta tierra y sobre Puerta del Cielo en este lugar, para que lleguemos a ser de un corazón y de un alma. Señor, derrama tu gracia en este tiempo sobre la iglesia. Señor, estamos viviendo tiempos tenebrosos. Hemos llegado al fin de los tiempos. Estamos viviendo, Señor, un ataque continuo del pecado, de las fuerzas de las tinieblas. Estamos viendo, Señor, cómo está sucumbiendo
las culturas, los gobiernos, las leyes de las naciones ante el mal. Señor, el mundo se está pudriendo, pero tú nos llamas a ser columna y baluarte de la verdad. Y tu palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Derrama tu gracia, Señor, sobre mi vida. Ayúdame, Señor. Señor, te pido que hagas arder el fuego en mi vida. Hazme quemar por ti, Señor. Hazme arder por ti, Señor. Que me consuma el fuego de tu espíritu. Despierta a nuestra generación, Señor. No permitas que seamos la generación apóstata, sino que seamos los escogidos que levantarán su cabeza y brillarán como el sol en el firmamento. Señor, produce en nosotros esa santa pasión. Haznos cristianos apasionados, apasionados por Cristo, apasionados por el Evangelio, apasionados de la vida eterna, llenos, vestidos de amor y de justicia, con las armas espirituales, listos para combatir, listos para pelear la buena batalla, para acabar, completar la carrera de la fe, sabiendo que nos espera una corona de justicia incorruptible que vas a dar, Señor, a todos aquellos y a los que aman tu venida. Ayúdanos a entender que faltan pocos años para el final, que, Señor, el tiempo es bien cortito, Señor, y tenemos que estar de pie y con aceite y vestidos, Señor, de lino fino. Puede pedirle al Señor conmigo: oh, despiértame, oh, despiértame, Señor. Despiértanos, Señor. Aviva el fuego, Señor. Aviva el fuego del don, Señor, que nos aferremos, que nos agarremos de la vida eterna, que no perdamos nuestro galardón, que no perdamos nuestra corona, que no nos hallemos desnudos y avergonzados, sino ceñidos y vestidos con la justicia de Cristo. Tu palabra dice en Hebreos de los hombres de la fe, de los cuales el mundo no era digno.
Derrama gracia. Oh, gracias.